En A Bote Pronto nos hemos propuesto un reto: convertir camisetas que pasaron completamente desapercibidas en auténticas piezas de coleccionista. Para ello hemos invitado a nuestros amigos de Catenaccio, que nos han ayudado a desarrollarlas y diseñarlas desde cero, y además son joyas que vais a poder conseguir vosotros. Esperad hasta el final del vídeo para saber cómo, pero antes vamos a enseñaros el proceso de creación y sobre todo el resultado final. Ya estamos aquí con Cesare, fundador, director, CEO, capo absoluto de Catenaccio. Bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo están? Oye, un gustazo tenerte aquí para este proyecto súper chulo en el que llevamos trabajando, hay que decir, bastante tiempo. Es verdad. Porque todo empezó con un mensaje tuyo que nos mandaste por Instagram y nos dijiste: chicos, queremos hacer una colaboración, hablemos, y empezamos a hablar un poco antes de eso y ver un poco la idea que nos ha llevado hasta aquí a rediseñar estas camisetas. Estábamos intentando encontrar un concepto que fuese convertir a vintage unas camisetas. No existe. Si se os ocurre alguno, nos lo dejáis en comentarios. Pero explicar también un poco sobre tu proyecto, sobre Catenaccio, que es un proyecto muy chulo de upcycling, Sí. para explicarle muy resumidamente a la gente en qué consiste. Sí, upcycling es la marca, como dijiste tú. Entonces damos una segunda vida a las prendas de fútbol que han perdido valor o que hemos dejado que están en los almacenes ahí con polvo y todo. Y nosotros le queremos dar una nueva vida, dándole otra forma y esperando que sea más bonita y diferente, que haya novedad, innovación y todo esto. Que de hecho, Bueno, más vale... lo he visto que ya estaba mirando. Palabras, y justo tú llevas Sí. una Sí. que, para que la gente se haga una idea. ¿En qué consiste esto? Al final un poco la idea nace de que en el fútbol se crea merchandising y merchandising y merchandising, que luego, claro, cuando pasa una temporada, la camiseta del año pasado, hasta que se convierte en vintage, hay un montón de años en las que no lo quiere nadie. Exacto. ¿Qué hacemos con todos esos productos? Darles una segunda vida. En este caso, por ejemplo, tú le has dado una segunda vida a una bufanda, ¿no? Sí, esto es el producto típico que hacemos, la sudadera bufanda. No ha sido tan original el nombre en este caso, pero quería que se pudiera entender. Y sí, lo que hacemos es poner una bufanda, en este caso son siempre segunda mano o vintage, y la ponemos en las mangas, en la parte de detrás de la sudadera, o con la sudadera con capucha, metemos la capucha. Bueno, le hemos dado 1000 vueltas. En 3 años de vida de este proyecto no podemos estar parados y probamos a recortar bufanda, meterla por un lado o por el otro. Y también un poco como nos ayuda a nuestra comunidad, nos dice: hey, ¿habéis probado a meterla ahí? ¿Habéis probado con la sudadera con la capucha? Que es algo nuevo relativamente. Mientras esto ya tiene 3 años, hicimos más de 600 piezas únicas, porque son todas piezas únicas. También fue un poco la idea, el crear piezas únicas. En esa colaboración te dijimos: queremos hacer algo original, algo que no hayáis hecho, que también sea un reto para vosotros. Ahí hubo bastantes ideas y al final nos quedamos con un concepto que era intentar camisetas que, digamos, han pasado en el olvido, han pasado a la historia sin que nadie se acuerde mucho de ellas, porque, bueno, pues no eran especialmente llamativas o era un buen concepto pero no se aterrizó de todo bien, y tratar de darles una segunda vida, porque al final todos los clubes de fútbol tienen todos los años primera, segunda y tercera equipación. O más. Ahora las especiales, 125 años, claro. 24 meses. Como... Entonces salió esa idea de: oye, ¿por qué no le damos una vuelta? Y ahí es cuando lanzamos la votación al público de A Bote Pronto para que dijese un poco cuál quería. Hicimos una preselección entre las cuales había varias camisetas que a nuestro juicio pues podían vivir una segunda vida un poco más lustrosa, y en todas ellas ganó, tanto en la votación en YouTube como en la votación en Instagram, una camiseta de España, que es la camiseta de la Euro 2020, Sí. que era una camiseta con un diseño un poco extraño. Antes de enseñar el producto final, Sí. no sé qué opinabas tú de esa camiseta. Bueno, y no la conocía tanto, en el sentido, me acordaba, claro, de los partidos, pero no sabía que no había gustado tanto, o por lo menos que era un poco distinta. Después, haciendo research, mirándola bien, la he mirado muy bien en estos meses, sí, me he dado cuenta que, bueno, le faltaba un poco de detalle clásico de España. Tiene un concepto de asimetría ahí que igual chirrea un poco, ¿no? Y entonces, igual por esto nos ha quedado como la más bonita. Claro, tú te acuerdas muy bien de la Euro porque la ganó Italia. Pues, esa, justamente. Pues a España no le fue mal, llegó a semifinales. Justo, si no me equivoco, contra Italia. Si no me equivoco, hay un partido. Sí. No te equivocas, fue perfectamente así. Y era, como tú decías, pues una camiseta, ¿no? Un poco canónica de España, ¿no? Porque tenía ese diseño asimétrico, como sí, que he descubierto la cuadrados. historia, era un poco los bloques.
hay diferentes historias. He probado leerlo. Aquí los clubes y las selecciones... Sí, pero también ChatGPT se inventa cosas. Y veía como que era inspiración de la arquitectura, entonces mixto de arquitectura, o sea, no, España como la unión de diferentes bloques. No entendí bien, la verdad que se ha quedado un poco, que parece un diseño un poco de una catedral. A mí no sé por qué me acuerda esto. Una camiseta que vemos así tiene que gustar casi a primera. Es verdad que la calidad es tremenda, pero sí que le faltaban estos detalles. El amarillo de España se ha transformado en un casi naranja. Le falta el azul, que para mí identifica el color como secundario de las camisetas de España, como te decía antes, no sé, camiseta 98, 2002. Tienen este detalle, este azul intenso que a mí, desde fuera, la época no vivía aquí, me parecía muy elegante. Vamos a ver cómo ha quedado el resultado final. Vamos a enseñar ya esa camiseta que hemos rediseñado, que hemos transformado Camisetón. en vintage. Yo he de decir que me encanta. Y aquí la tenéis. Esta es la camiseta de España Eurocopa 2020, rediseñada por Cesare y Catenaccio, aquí con ya la etiqueta Catenaccio, sello Catenaccio. Sí, bueno, es un poco escondido, lo he puesto solo ahí dentro, así que... Pero habéis visto que reforma total en una camiseta que, como decíamos, había pasado un poco sin pena ni gloria, de repente nos encontramos con una pieza de colección que es muy vintage. O sea, yo la veo y digo, esto es España de los 90. Era el objetivo, sí, darle un poco, como decía antes, este toque elegante y juntarla con otra camiseta que le podía dar este toque. Para mí faltaba el azul, como decía antes, el amarillo se había perdido, como podéis ver. Es un poco distinto el amarillo, entonces he tenido que replicar este efecto, sobre todo por replicar también la marca que ha producido la camiseta. Y sí, el objetivo era hacerla más vintage, hacerla más noventera y más elegante. La verdad, creo que, lo digo yo, pero yo creo que lo logramos. Está guapísima, a mí me encanta, por diseccionar un poco lo que has hecho. ¿No? Las mangas, cambio completo. Ni siquiera has recuperado ya el hombro, o sea, desde el hombro esa camiseta perdió lo que era su manga original y has recuperado una de manga larga, que esto para los fetichistas de las camisetas es obligatorio. Sí, totalmente. Súper chula, o sea, sí, el puño sí se nota. Lo hemos juntado con una camiseta, bueno, de la misma marca, de los años 90, que tenía toda la parte de delante amarilla, y las mangas azul, azul, como decía antes, y después el cuello. Entonces la idea ha sido hacer un mix and match, lo llamamos, ¿no? Como recortar de aquí las mangas, pero recortar más, recuperar este dibujo más ondulado y insertar y meterla toda la manga. Y después, claramente, quitar todo el cuello que tenía España. Era bueno porque sí, tenía la parte elástica, pero no resaltaba. Simplemente se quedaba muy pegado a la camiseta y entonces así sí, tienes un cuello con una personalidad mucho más potente que lo junta con las mangas y sobre todo, bueno, después lo veremos igual puesta, pero se queda un poco más ancho el cuello. Más que ancho, más profundo, más abajo. Y entonces, como las camisetas retro antes también, total, que era muy de enseñar el pelo en pecho ahí. Y un poco. Total. O sea, yo alucino con que esto, ya decimos que es un poco mezclar dos camisetas, ¿no? Te quedas con lo que es el torso de una, el cuello y las mangas de otra, pero es que parece que es una camiseta que han hecho para la selección española. O sea, es los colores, todo. O sea, a mí me parece... Sí, bueno, que ahora un poco, creo que era el año pasado, por la última Eurocopa, que España ha salido con... Sí, un concepto. Tomando el concepto, no este concepto, claramente no hacen upcycling y todo esto, de momento no pueden ir por ahí, pero han hecho la copia del buzo, bueno, de la sudadera de no sé de qué año, pero más noventera de España, y tiene esta azul. Súper chula esta de España, por enseñar también por detrás para que la veáis, aunque en esta ya hay menos detalles por la parte de atrás, pero para que veáis también cómo ha quedado. Sí, no he querido tocarlo. La de España, digamos que... Se ha quedado así. Porque... Tuvimos debate con el tema dorsales, no dorsales. Aquí también hay mucho fetiche. ¿Tú tienes alguno con respecto al dorsal? ¿Prefieres con, sin? Creo sin,
en este caso me hubiera gustado, pero porque lo veía, no sé cómo explicarmente lo estaba haciendo y te decía, veía un poco la 98, 2002, me veía un Mendieta por ahí. Chulísima, la vamos a guardar de momento para enseñar otra, porque, amigos, hemos venido con sorpresa, hay bonus track. Teníamos una, es decir, nosotros cuando empezamos la idea del vídeo teníamos una como preseleccionada, Sí. pero no salió en las votaciones y dijimos, bueno, pues igualmente la vamos a hacer, porque ya aprovechando queremos hacer una segunda camiseta. En YouTube fue la menos votada, o sea, no os gustó en absoluto, nadie la quería Como hacer. aquí escuchamos la comunidad y... Y nos lo pasamos. No, por pero alto. tenemos que Hemos explicar... hecho la que han votado. Sí, es verdad. Esto Hemos cumplido. no limpiamos las manos. A partir de ahora ya es pura diversión, pero en YouTube un 16%, o sea, a prácticamente nadie le apetecía. Como que verlo. casi le gustaba, sí. Sí, no, que total. casi le gustaba. Y en Instagram sí quedó segunda, por detrás de España, No, con un 29%. sea, La como- camiseta en cuestión, antes de enseñar el resultado final, era una camiseta del Betis, concretamente la tercera equipación de la temporada 2020-2021. El concepto por el cual querían hacerla era muy chulo, que era un homenaje al río Guadalquivir, que ya sabéis que en la época de los romanos se llamaba el río Betis, Lo llamamos que a su vez efectivamente dio nombre al equipo, por lo tanto ahí había una comunión importante, y la idea fundamental con la que jugaban era el trazado que hace el río Guadalquivir y señalar con un punto, digamos, cuando pasa por Sevilla, Sevilla. sí. Hay varios guiños, además decíamos la de España es un poco más plana en el sentido de que el juego estaba en el torso y tenía poco más. En esta del Betis había como mucho pequeño juego que ahora vamos a ver, pero algo no terminaba de encajar bien. Sí, no, bueno, aquí ahora lo he enseñado, pero ha sido un poco distinto porque la de España quería crear un poco un concepto de elegancia, volver a meterla, contextualizarla en otra época, entre comillas. La del Betis, creo que hicimos un proyecto un poco más actual y un poco mix and match de verdad, como juntándola con otra camiseta y todo esto, y entonces es un poco un concepto de unir camiseta, entonces ha quedado un poco más artístico, llamámoslo así, ¿no? ¿Sacamos? ¿O qué? Vamos a verla, vamos a Vamos. ver el resultado final de esta camiseta. Que ahí la tenemos, ya lo veis, hemos cambiado hasta el patrocinador, hemos cambiado todo. Pero esta es la que queríamos hacer inicialmente en A Bote Pronto, que esperábamos que saliese, porque sobre todo veíamos que tenía mucho margen de mejora con respecto al inicial, y aquí la tenemos. Este es el resultado final de una camiseta que no tiene nada que ver. Vamos por partes, Sí. porque aquí hay mucho que Hay mucho que... Sí. Los ojos se nos van a esto. Aquí esta camiseta era un gris y aquí otro tono de gris un poco más clarito. Sí. Y este era el trazado, digamos, del río, que luego veréis que por la espalda sí se ha mantenido. Sí, pero aquí también, porque, bueno, es más metafórico, obviamente un poco más de diseñador aquí guiño, porque como ves aquí hicimos el río, entonces cortamos con la forma un poco más geometrizada, llamámoslo así. Porque claro, el del río era una locura, o sea, como súper curvitas muy pequeñas. Al principio hemos pensado hacerlo, pero se iba a quedar muy raro, también la costura no me daba para hacer algo así, y entonces pensamos de geometrizarlo un poco, y creo que era suficiente, en el sentido porque si no se podía quedar un poco más barroca de cómo ha salido. Entonces no era el objetivo, entonces la juntamos, aquí como podéis ver, hay, bueno, diferentes patrones, y se ve, obviamente, yo quería recontarla con el patrón mítico del Betis. O sea, para mí el Betis, este gris, me costaba verlo. El gris es difícil de meter en una camiseta, con camiseta de fútbol y todo. Creo que el único es Prada, un poco, que no hace camiseta de fútbol, pero le mete ahí el gris. A mí me cuesta verlo. En general, hay muchos experimentos con el gris. Por ejemplo, esta temporada hemos visto que creo que es Osasuna, Real Sociedad. Hay varios equipos que tienen segundas, terceras equipaciones muy grises y es difícil como que no se te queden apagadas la Totalmente. camiseta. Siento que habría que hacer un trabajo más y todos los detalles se pierden. Y creo que en esta le pasaba un poco igual. Tenía el sponsor ahí negro puesto ahí dejado y después el río. Y la combinación de los colores que se ha quedado en la parte de detrás no se ve tanto porque el gris más claro que está abajo, esto más oscuro. Son detalles que lo ves cuando vas al store y la compra o ya te llega, la ves 20 veces y ahí sí te das cuenta. Entonces yo quería crear algo un poco más especial, muy distinto de la otra camiseta, porque si no hacemos un poco lo mismo y quería un poco enseñar que podemos diseñar cosas distintas.
diseñando, haciendo upcycling, y entonces lo juntamos con una camiseta de otra, siempre del Betis, 2014, que tenía en el taller y quería utilizar. La tenía ahí, veía esto blanco y verde, que me encantan, o sea, creo que una combinación muy acertada, sí. Muy acertada, y entonces quería un poco revocar esto. Y entonces ahí hicimos ese trabajo, digamos, de río geometrizado. Aquí cubrimos el sponsor. Aquí había un sponsor que era una casa de apuestas, o sea que ninguna pena para cubrirlo. Y se pone Catenaccio, que luce mucho mejor. Sí, bueno. Además, mola el rollo de que como que da la sensación de que hay otra camiseta debajo que está intentando salir en esta, porque es sí. la del verde y blanco característico del Betis, como por debajo de la del gris, y luego está el cuello, que también le da una vuelta. Esto del cuello de verdad que ha sido una sorpresa. Igual es una cosa un poco más técnica y no sé si se puede apreciar al 100%, pero lo que hicimos ha sido duplicar el cuello. O sea, este cuello que se ve abajo ya era el de la camiseta. Sí, exacto. Y después le juntamos esto. La otra camiseta que hay aquí, que dije que la junté con la gris, es una camiseta más pequeña, era una S. Entonces, en upcycling tenemos que hacer esto. Tenemos que ver, en base a lo que tenemos, un poco como abrir la nevera, en base a lo que tienes, prepara. Y sí, ahí va la creatividad que tenemos hoy en el 2024. Si empezamos siempre a dibujar desde cero o diseñar desde cero, siento que es un poco fácil. Y le damos la vuelta porque esta sí tiene mucho detalle por detrás, que vais a ver. Hablábamos antes de un poco de debate con respecto a si poner o no dorsal. Aquí lo hemos puesto y aquí se puede ver lo que comentábamos antes del río. Esto era lo que había en la parte delantera, que es la trayectoria del río, que como veis la han replicado también por delante. Este es el punto que señala donde pasa el Guadalquivir por Sevilla, y este era un poco el concepto inicial, ¿no? El gris más oscuro con el gris más claro, y esa es la vuelta que le has dado por delante. Aquí se ve más claramente. Sí, la verdad que la idea era sustituir también la parte de atrás, pero no nos daba tanto material. Quería usar esta parte, hacer un patrón un poco más aquí con el dorsal, y la verdad que ahora lo podemos también. El concepto de poder enseñar cómo era debajo del otro lado me gusta. Como, hey, esta es la versión geográfica de lo que adelante hicimos como más geométrico, ¿no? Y un poco también decir, oye, ¿no te gusta más la parte de delante? A mí sí, pero bueno, ahora nos dirán. Totalmente. Como, no, me gusta más el río que se ve cada curvita. Para mí ha sido nada contra el sponsor, bueno, el creador de la camiseta, pero así, era demasiado literal. O sea, era como, este río, esto es el trazado en Google Maps, claro, y así te lo miras. Creo que la camiseta tenemos que ir un pelín más allá, hacerla un poco más simple, porque si no, desde la tele o desde el estadio, todo esto no se aprecia. Una cosa importante, hemos querido dejar esto, que me parecía un detalle interesante. No he querido hacer la long sleeve, manga larga, porque ya tenemos la otra. Pero bueno, ha sido un proceso un poco para enseñar qué se puede hacer. Dos ejemplos distintos de lo que se puede hacer, pero a infinito, obviamente. Pues aquí el resultado final. Vamos a enseñársela al resto del equipo a ver qué les parece, y también os contamos ya al final del vídeo cómo podéis conseguir haceros con esta camiseta y con la que habéis visto antes de España. Ha llegado el momento de enseñarle estas pedazos de camisetas al resto del equipo. Pasad, Nacher y Paula, que os vamos a enseñar aquí en primicia las camisetas de Catenaccio. Tenemos ganas, pero confiamos mucho. ¡Hola! Esta es la primera, para mí personalmente mi favorita. Muy guapa, ¿eh? Esta está muy guapa. Podéis tocar lo que queráis, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Porque es literalmente la camiseta y de repente se ha convertido en una camiseta que cuando hicimos el proceso tampoco le teníamos mucha fe a que... Yo estaba pensando que no iba a salir... Total. Esta la propuse yo. Correcto. Sí, y yo pensaba que no iba a salir votada porque la gente... Yo de esta, de hecho, ni me acordaba, la había olvidado. Porque... Mola porque además es como finita la manga, no es... O sea, aunque tiene como un toque de chándal, ¿no? Como de chandalero, pero no es gordo de chándal y se puede jugar perfectamente con ella, está guapísima. Todo lo hemos explicado antes, pero todo esto viene de otra camiseta. Tú, Paula, esta era particularmente la que te querías quedar tú en persona. Sí, porque me parecía, y me parece la original súper fea. Dije, ostras, y cuando vi el resultado final, dije, ostras.
tía, en ningún momento, o sea, me la esperaba además que acabase así, ¿sabes? Hombre, esto me A parece mí el cuello con las mangas. No, hombre, el cuello es top y me parece un upgrade clarísimo. Hombre. O sea, es que no hay, Es que no hay yo me la ninguna compraba. duda. Claro, es que esta la saca España, Adidas. Es que yo la quiero, España, Javi. o sea, y arrasa. O sea, tengo claro que Sí, arrasa. sí, no, De hecho, no, en el último completamente. mundial, la ropa que sacaron, que recuperaron vintage, arrasó. Lo hemos Ostras. comentado. Claro. Enseñamos la segunda, Vamos. que era la que ya nosotros teníamos ganas de hacer. Y aquí está el resultado final Buenísima. Fua, de la del Betis. Tremenda. Esta. Tremenda. Claro, es que esta, literalmente, cuando nos la propuso Cesare, es que ni me acordaba de ella. O sea, en mi cabeza esto no había existido nunca. Y cuando la vi dije, claramente necesita algo, o sea, necesita un impulso. Y hombre, me parece que es o sea, brutal. Respeta mucho este colorcillo gris que sí que lo ha llevado más de alguna vez el Betis. Y sobre todo, o sea, yo no entiendo el Betis sin el verde y blanco. O sea, no tiene Es ningún verdad que sentido. era la tercera, hay que decirlo. que ahí se arriesga más. Claro, Que ahí se claro. arriesga más. ¿Cómo te quedas si te digo que este cuello no era el de la camiseta? ¿Este no era el de la camiseta? No, si te fijas Está bordado lo he ahí. explicado antes, Sí. es como una extensión del cuello que ya existe y que está debajo, que es el que es. Y vale, y la No, manga, la manga sí, esto sí. la manga Ah, pues sí. está súper bien La manga pensado, sí. ¿eh? Claro, es que Ostras. este es otro melón. Los cuellos así son absolutamente horribles. En camisetas de fútbol, cuello Mao no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de El sentido. Cesare, que es más como de rugby. Sí, el tema como esta camiseta que van apretadita, entonces quiere también como que el cuello sea apretado. Y el patrocinio también me gusta, ¿eh? Como has puesto ahí el catenacho. Yo lo veo bien. Es el La Betis. coñita. Ya está. Al Betis también le gusta. Bien solucionado, ¿eh? Y si le damos la vuelta, hubo Vamos. debate Es y verdad. opinamos un poco todos con respecto a dorsal, no dorsal, Ah, dorsal con chulísima, nombre, tío. solo dorsal, Chulísima. nada en absoluto. Y se ha quedado río. Claro, aquí el reto, para recordar a la gente, también lo hemos explicado, aquí había debajo un número con el nombre de un señor y había que taparlo y a Claro, partir de porque ahí- al final, no sé si lo dijimos antes, pero también la base era de segunda mano. Entonces, Claro. todo esto es recuperar la primera, recuperar la camiseta base, la llamamos así, y después recuperar las otras para hacer la mezcla. Dos camisetas absolutamente únicas, no existe ninguna como estas dos en el mundo y pueden ser vuestras. Vamos a hacer publicaciones estos días en redes sociales también para que podáis participar, pero aquí en el vídeo de YouTube, suscribirse al canal de A Bote Pronto, dejad un comentario con cuál preferís, disclaimer. Esta es una L Sí, más menos sí, sí. y esto se me ha quedado casi en una S Sí, con toda exacto. el rediseño. Así que si queréis haceros con ellas, dejadnos en comentario cuál os gusta más y participaréis en ese sorteo en el que vamos a sortear las dos. Por supuesto también os vamos a dejar enlaces en la descripción a todos los perfiles de Catenacho que tenéis que seguirlos obligado también para poder ganar esas pedazos de camisetas. Ha sido un placer, Cesare. Gracias, chicos, de verdad. Muchísimas gracias por venir y a ver cuándo repetimos ya la próxima. Estoy Yo ya deseando. estoy listo, ¿sabéis? Vuelvo aquí y hacemos otra.